primero de todo, ¿cómo estás, Michel? Bueno, bien, trabajando, intentando mejorar y buscando que el equipo consiga un poco entrar en el camino que queremos para conseguir buenos resultados. Luego te quería preguntar un poquito porque recuerdo que hubo como una pequeña crisis, ¿no?, de lesiones, que se lesionaba uno, luego se lesionaba otro y había un poquito ahí de un poco de esa pesadilla, ¿no?, con las lesiones. Y ahora creo que más o menos está todo el equipo ya bien. Abel sí que tuvo molestias el otro día, pero bueno, si el lunes van todos convocados, quizás sería la primera convocatoria con todo el equipo bien. O sea, ¿cómo se encuentra el equipo? Bien, bueno, como dices tú, a nivel de lesiones hemos tenido dificultades, sobre todo cuando teníamos un calendario tan apretado con las 3 competiciones. Es verdad que hubo momentos difíciles con jugadores que tenían que competir cada 3 días sin descanso, sin entrenamiento y mucha gente fuera por lesión. Y ahora estamos en esa fase, vamos a tocar madera, de que más o menos todo el mundo está bien. Es verdad que Abel todavía continúa con molestias y Uriol salió del último partido también con un golpe en la rodilla bueno, que hay que ver un poco la evolución que tiene, pero quitando ellos dos, que no sé si llegarán al partido del lunes, podemos decir que estamos ahora mismo con la plantilla al 100% para competir y eso es una muy buena noticia para este tramo final de temporada. Vale, antes de entrar un poco en el tema del derbi del lunes, el 2-2 contra el Celta, recuerdo en rueda de prensa que destacaste mucho la fortaleza mental del equipo, de darle la vuelta, bueno, de al final empatar el partido que empató Yangel, que veníais al final de donde veníais, de 3 derrotas consecutivas, de que al final era difícil, ¿no?, darle la vuelta y que al final lo conseguisteis. Sí, sobre todo porque veníamos de 3 resultados negativos y de ponernos 1-0. A que el Celta nos dé la vuelta con ese penalti y toda la segunda parte por delante, pues podía haber entrado pues, el equipo en una sensación bueno, de ansiedad y de no competir de la mejor manera porque te entran todas esas dudas de que vienes de perder, de que puedes perder otra vez. Y sin embargo creo que ahí el equipo dio una imagen genial porque fuimos hacia adelante, fuimos un equipo agresivo con balón, buscamos en todo momento portería rival, sabiendo que el Celta era un equipo que también tiene esa capacidad de jugar con el balón y bueno, la realidad es que salí muy satisfecho de ese tramo porque no era fácil para el jugador y en una situación tan delicada que tú encuentres un buen rendimiento, bueno, habla muy bien del estado anímico en ese momento de los jugadores. Entonces, bueno, creo que es una buena bueno, tabla de medir para lo que nos espera ahora, que creo que es muy importante que tengamos la sensación de que somos un equipo con fortalezas, también con debilidades, evidentemente, porque somos un equipo que ha pasado o está en ese proceso de conseguir su mejor versión, pero tenemos cosas muy buenas y datos muy buenos a lo largo de la temporada en la Liga, donde somos un equipo que es capaz de llevar el balón a campo rival, de generar situaciones en el último tercio. Claro que tenemos cosas que mejorar, sobre todo ahora la manera de no encajar, que llevamos últimos partidos encajando 2 goles por partido y eso es una sensación que tenemos que quitarnos, pero dentro de las fortalezas nuestras también tenemos que protegernos en eso y saber que tenemos cosas muy buenas. Claro, imagino que tendrás un poco en la mente ese 4-1 Montilivi contra el Español, que se vieron esos 30 minutos tan buenos del equipo. Claro, ahora este partido imagino que no será lo mismo, el Español también ha mejorado cosas, también juegan en casa. Comentabas esto, ¿no?, de que he visto una imagen de que el equipo fue hacia adelante, de que se sobrepuso a ese 1-2. ¿Qué sensaciones tienes de cara al lunes? Bueno, evidentemente el Español creo que de la mano de Manolo ha crecido, esa es la realidad y es un equipo que los últimos resultados hablan de un equipo compacto, de un equipo bien trabajado y que tiene sus momentos, sobre todo en transición y en la capacidad que tienen de jugar con los puntas, de hacerte daño, ¿no? Un partido de máxima dificultad, un derbi, un partido que nos gusta jugar, que ojalá podamos jugar el año que viene otra vez en Primera División los dos, porque a mí todos estos partidos me encantan y creo que para el fútbol son partidos bueno, que merece la pena que disputar y bueno, los veo bien, pero también tengo la sensación de que nosotros podemos hacer un gran partido y conseguir un gran resultado. Ese es el objetivo que tenemos,
sabiendo las fortalezas que ellos tienen, vamos a intentar minimizar un poco esa capacidad que tienen de jugar hacia adelante y ser capaces nosotros de que el Español juegue muy cerca a su portería constantemente, ¿no? Claro, es un tema que me interesa porque cuando hablé con David López le pregunté lógicamente por tu figura, por cómo, ¿no? Qué impacto tenías en el equipo y dijo que eras muy perfeccionista, ¿no? Que eras una persona que buscaba siempre esa exigencia, esa perfección. ¿Eres tan perfeccionista como pintan tus jugadores? Bueno, no sé si llamarlo una virtud o un defecto. La realidad, pues soy muy autocrítico conmigo mismo. Por eso las críticas, bueno, las soporto y las veo como dentro de mi profesión. Sé que en los malos momentos aparece gente que te quiere hacer daño, otros que de verdad hacen críticas constructivas. Pero como siempre me miro hacia adentro y soy capaz de mirar dónde puedo mejorar, ya te digo que a día de hoy tengo la sensación de que los jugadores hacen lo que yo quiero, con lo cual si no conseguimos resultados es mi responsabilidad, lo tengo clarísimo. Igual cuando veo al City de Guardiola hay una identidad y hay una idea de Pep, veo al Español de Manolo y lo está consiguiendo. Creo mucho en la figura del entrenador, porque es muy difícil juntar 24 cabezas pensantes entre los 18 y los 36 años, como tengo yo, y que los 24 se pongan de acuerdo en una idea que les valga en común a los 24. Entonces, para eso está la figura del entrenador, para generar un estilo, para generar un camino, para establecer una idea y llevarla a cabo y que los jugadores la compren y la acepten y la hagan suya. Eso es mi responsabilidad. Y a día de hoy, todo lo que supone que para bien o para mal de cómo estamos jugando es responsabilidad mía. Entonces, siempre digo que las críticas las acepto que la gente me ponga en el punto de mira porque soy muy responsable de lo que pasa y lo tengo que aceptar, y la mejor manera de aceptarlo es mirándome para adentro y ver que dónde puedo mejorar, y eso sí que lo hago. Es verdad que soy muy exigente con los jugadores y a veces un poco demasiado, no lo diría regaño demasiado, o estoy demasiado impulsivo muchas veces tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero a veces la forma de transmitir, la inmediatez hace que a veces tu voz suene un poco más fuerte de lo que debería. Porque luego en el tú a tú, en el espacio corto, soy una persona que, bueno, como estoy hablando contigo, ¿no? O sea, hablo con el jugador con esta tranquilidad. Lo que pasa es que cuando estás ahí en el terreno de juego y quieres hacer algo rápido, corregir algo rápido, necesitas ese impacto, y ese impacto a veces como que parece que es un poco más duro de lo que debería, ¿no? Claro, y es esta cercanía que ahora transmites, que las ruedas de prensa también las transmites, y un hecho que gusta mucho, ¿no? Es que hayas desde el primer momento aprender el catalán, muchas veces el querer que se te corrija, ¿no? Si una palabra no la dices como es, y al final que un vallecano como tú, ¿no? Se haya ganado el corazón de no solo la afición del Girona, sino de cualquier afición del fútbol, pues dice mucho de tu persona y de cómo te quieres comprometer, ¿no? Desde el primer día con tu club. Sí, en eso creo que sí que es una virtud, en la capacidad de adaptación y sobre todo el sentimiento de aprendizaje, de tener cultura allá donde tú estás y donde estás trabajando. Es algo que mis padres siempre me han inculcado. Como vallecano, mis padres vinieron a Vallecas o a Madrid, cada uno de fuera. Mi madre nació en Madrid, pero su familia es murciana, mi padre de Palencia. Y ellos también se sienten vallecanos y no lo son de cuna, ¿no? Entonces, esa capacidad de integración sí que la quiero y la tengo, y además me gusta involucrarme, primero por lo que te digo, porque ese contacto personal con la gente te hace más humano y te hace también saber qué opinan de ti en un momento dado, para bien y para mal, porque hay cosas que correr. Si tú te metes en una burbuja como deportista, para que no te llegue ni lo malo ni lo bueno, nunca vas a poder mejorar. Vas a tener tu espacio, pero
muchas veces tenemos que tener los pies un poco más en la tierra y salir a cenar después de una derrota, pasear después de una derrota, a veces es duro, pero yo creo que hay que hacerlo y eso a mí me ayuda mucho para ser cercano. Y lo que dices tú, el tema del catalán, pues me da esa cercanía también y quiero tenerla con la gente que sé que va a estar conmigo en los momentos difíciles, ¿no? Claro, y hablando de cercanía, el gesto que tuviste con Stuani, ¿no? que prometiste que si el Girona se clasificaba para la Champions, él sería quien llevara el brazalete, que fue en París. Al final sabemos todos, ¿no? cómo ha acabado el desenlace, cómo acabó París, cómo ha acabado la competición, pero al final tú cumpliste con tu palabra. Luego también lástima, ¿no? Ese gol que no subió al marcador contra el Arsenal, que luego acabaste diciendo que para vosotros era gol, para él lo sería, y que al final, yo imagino, ¿no? que acabó con esta tranquilidad un poquito de toda la presión que podía tener, esos nervios, ¿no? que tenía encima él. Sí, pues hablamos de un poco de lo mismo. Yo no trabajo con jugadores, es nuestra vida y son personas, y todo lo que ha hecho Estu por este club es muy grande. Sé empatizar con los jugadores en los momentos que evidentemente no le estaba regalando nada, porque es un jugador importantísimo y es un jugador que se merecía esa titularidad o esa capitanía en un momento histórico para el club, y por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos sigue dando. La importancia de Stuani es muy grande dentro del vestuario y en el terreno de juego. Y sí, yo creo que ese gol lo hemos cantado todos y lo damos por válido. Ya está, es un gol que él ha podido celebrar con su afición, lo ha celebrado con nosotros y no subió al marcador, pero bueno, es anecdótico y es verdad que la Champions, bueno, nos ha costado nuestro sufrimiento, pero también como primera experiencia creo que nadie puede decir que no hayamos sido muy nosotros mismos en cada partido, y eso también es algo que es bonito de decir, ¿no? Claro, justo te iba a preguntar por eso, pero ya me la has respondido un poquito, ¿no? de que estás satisfecho con la imagen del equipo. En ningún momento, en ningún escenario, contra ningún rival de entidad, pues Liverpool, PSG, Arsenal, dejasteis de ser vosotros mismos, plantasteis cara. Al final el Arsenal, ese gol de Stuani hubiera supuesto el 2-2. ¿Realmente antes de empezar o durante la competición esperabais llegar un poquito más lejos, de pasar esa ronda previa? Sí, es verdad que éramos unos novatos, que era la primera experiencia, pero yo tenía la sensación de que podíamos haber hecho mejor las cosas, y vuelvo a lo mismo. O sea, mi trabajo previo a esta competición, tengo la sensación de que podía haber mejorado. Aparte de que, bueno, que se nos complicó todo desde el principio, porque era un año Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América. Muchos torneos que hacían que, primero, para fichar es más difícil, y luego tuvimos muchos jugadores fuera, con lo cual, si cambias muchos jugadores y los fichajes te vienen tarde y hay gente que tú tienes en esos campeonatos, no estás trabajando con la plantilla desde una pretemporada, que es la parte más importante para hacer la estructura del equipo rápidamente, ¿no? Y lo hemos ido haciendo sobre la competición. Tuvimos muchos partidos en pretemporada que tampoco me gustó esa sensación. Y bueno, a día de hoy ya te digo que hubiera cambiado cosas, y por eso soy muy autocrítico. Y bueno, llegamos a las 3 competiciones un poco con un bagaje del estilo del equipo todavía no consolidado. Y eso, pues, en los pequeños detalles se nota mucho. En las competiciones donde un pequeño detalle te marca mucho el resultado, pues nunca salió de cara. Y fue por estas cosas, porque creo que yo personalmente creo que podía haber mejorado a la plantilla un poquito antes, ¿no? Claro, antes de entrar un poquito en hablar de algún jugador en caso particular, te quería preguntar por el factor Montilivi, ¿no? que el año pasado fue tan importante en momentos decisivos, la afición anima, aprieta mucho y se nota, y quizá este año se te veía en algún momento en ruedas de prensa el reivindicar que la afición, pues pase lo que pase, esté al lado del equipo, que vaya a Montilivi, que lo llene, que anime, ¿no? que sea un poco este refuerzo positivo.
¿notáis que la afición está un poco más distanciada, quizá las expectativas que podía haber antes de la temporada? ¿Lo crees, sinceramente? No, a ver, distanciada no, y notamos la cercanía y Montilivi, jugar en Montilivi es especial para nosotros. Pero sí, la exigencia por las expectativas sí que lo he notado. No ya en mí, que ya digo que asumo toda mi responsabilidad, pero sí que jugadores nuevos no hay que comparar a nadie. O sea, con el pasado, con los jugadores pasados, porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene su talento y al que le toca hacer que estos jugadores respondan en el terreno de juego es a mí. Entonces, bueno, yo pedía hablábamos de que era una etapa de crecimiento y en el club, que ese crecimiento también tuviera el respaldo de nuestra gente con una exigencia un poco acorde a lo que estábamos construyendo, porque no podíamos pensar otra vez en Champions, en ser un equipo Champions, después de tantos cambios y tantos jugadores que se nos han ido y tantos jugadores que han venido que tienen una capacidad de adaptación que poco a poco tendrán que ir a más, pero desde luego que esa exigencia no es buena para nadie y la exigencia no la tenemos que meter nosotros mismos, ya les decía yo a ellos, pero sí tengo la sensación de que las expectativas han sido muy grandes como en general fuera de nosotros y eso al final al jugador le llega y bueno, evidentemente yo por eso le pido siempre a la afición que es verdad que nosotros les tenemos que dar mucho pero que les necesitamos más que nunca ahora, ¿no? Claro, me comentabas, ¿no?, de que es injusto realmente comparar con lo que pasó el año pasado. Sí que hay un nombre por el que te quería preguntar, que es el de Eric, que es un nombre que ya sonó en verano cuando terminó la cesión, volvió a sonar en invierno, que al final por ciertas circunstancias no se dio. ¿Seguís pensando en Eric como un refuerzo de cara a futuro próximo, futuro más lejano? Yo lo veo muy difícil, es la realidad. Sí que hubo la posibilidad, o por lo menos se intentó la posibilidad de que viniera y como él no estaba jugando, sobre todo al principio, pues... Pero creo que ahora es un jugador muy importante para el Barça. Está jugando, está compitiendo. Evidentemente para mí es un jugador que me encanta, que tengo la sensación de que es uno de los jugadores que dentro de lo que yo pienso en una idea de juego pues cumple perfectamente con lo que yo quiero y evidentemente es un jugador de muchísimo talento, por eso está en el Barça y lo está haciendo genial y bueno, ahora es un jugador que está compitiendo mucho más, que está en un momento que yo creo que ha superado pues bueno, esos pequeñas críticas que tenía porque en el Barça no acababa de... Y creo que ahora es un jugador que ya está dando su gran nivel que tiene en todo en Barcelona, entonces prácticamente creo que no tenemos la posibilidad de que venga, ojalá, pero evidentemente tengo la sensación de que Eric ya no va a venir, ¿no? Claro, y decías que es un jugador, ¿no?, que sigue mucho tu manera de pensar, tu filosofía, y luego hay dos jugadores que tienes, que son Arnau y Miguel, que muchas veces, recuerdo el partido contra el Slovan, que dijiste que fuiste muy exigente con ellos, pero que se marcaron un partidazo los dos. Arnau renovó hace poco, es el claro ejemplo ¿no?, de la perseverancia, de llegar al primer equipo. Y luego está el caso de Miguel, que también es vital en cualquier posición, porque es muy polivalente, Arnau también. Pero claro, Miguel se habla mucho, ¿no?, de que tiene muchos pretendientes, de que a ver qué pasa en verano, ¿no? Un poquito por esas dos figuras te quería preguntar. Sí, bueno, Arnau ha renovado, es un jugador, como dices tú, ADN Girona y es un jugador importante que tiene que mantener un poco pues, bueno, esa ilusión del jugador de la cantera y ojalá esté por muchos años. Es un jugador, como has dicho tú, muy polivalente y con una capacidad de lectura de juego que es un poco lo que nosotros trabajamos, que sea capaz de jugar en distintas posiciones durante el mismo partido, eso es algo que él tiene como característica principal. Y Miguel también. Bueno, Miguel lo tiene que saber llevar él. O sea, nosotros podemos ayudarle exigiéndole, haciéndole ver de la importancia del día a día para que él siga creciendo como futbolista, pero oye, las expectativas de cada uno de cara al futuro yo no le puedo controlar, entonces él tiene que tener la suficiente madurez para todo lo que está llegando y todo lo que está saliendo que no le descentre de su día a día, que es la parte más importante del futbolista, porque en el día a día es cuando se mejora y no de domingo a domingo. Entonces tú en cada día tienes que dar un aprendizaje de cosas que seguro que te van a valer para el futuro y para dar ese salto que no sabemos si lo va a dar, pero como dices tú, que va a haber
o ha habido o está habiendo pues, mucha información sobre que él puede salir, pues no lo sé, pero hasta que no llegue, no te pares. Sigue trabajando en el día a día por crecer y por mejorar, y veremos lo que depara el futuro. Evidentemente nosotros tenemos un 50% y el Real Madrid también tiene ahí un 50% y tienen la palabra también para poder decidir si repescan a Miguel, pero bueno, no es algo que me preocupa su cabeza, y me preocupa, dentro de lo que yo pueda hacer, es exprimirle y exigirle al máximo en el día a día, porque creo que es indispensable para él, pero no ya para darme rendimiento a mí, sino para su crecimiento como futbolista. Y ahora, y antes de llegar a la última, el último nombre que te quería preguntar es el que acaba de llegar, que es Artur, que también tiene su pasado, ¿no? De que ha jugado a nivel top en Barça, en Juve no tuvo mucha suerte, en Fiorentina sí que pudo sacar un poco más su nivel. Todavía no ha sido titular, dijiste el otro día que no le veías como titular en un partido como el Celta, si no recuerdo mal. ¿Cómo está siendo su adaptación? ¿Está contento? Sí, bueno, Artur, porque en catalán quiere que le llamen Artur. Artur. Como has dicho, es un jugador de clase de primer nivel. Ya lo demostró en el Barça, y luego, bueno, sus pequeñas dificultades que ha tenido pues le hicieron bajar un poco ese, o no el nivel, pero sí tener menos protagonismo, sobre todo en la Juve. Luego el año pasado sí que jugó en la Fiorentina, pero viene 7 meses sin competir. Claro, este proceso no es fácil venir en diciembre. Si él viniera en pretemporada, te digo, bueno, va jugando, pero claro, ahora estamos en una fase de la competición donde todo el mundo está al 200%, y él todavía le cuesta adquirir su mejor versión. En estos 3 partidos creo que ya ha dado muestras del talento que tiene. En cuentagotas, porque han sido 35 o 40 minutos por partido, pero le ha valido para coger un poco más de ritmo. Y bueno, ahora hemos tenido una semana mucho más larga, porque jugamos el lunes con el Español, y en esta semana larga creo que también le va a venir muy bien. Pero pienso que ya está preparado para jugar, y tengo la sensación de que es un jugador que nos va a dar mucho. Y ya, ahora sí, la última para terminar. Me quedé con las declaraciones que dijiste después del Celta, ¿no? Que te preguntaban por un poco del tema de si os daba para luchar por Europa, y dijiste que ahora mismo, ¿no? Quizá el equipo, sí que es verdad que la clasificación está muy ajustada, pero quizá ahora mismo no, que si ganabais los próximos 4 o 5 partidos hablaríamos de otra cosa. ¿Sigues pensando lo mismo? Claro, porque la competición es la que manda. Ojalá podamos dentro de 4 o 5 partidos hablar de luchar por otros objetivos. A día de hoy tengo la sensación de que tenemos que mirar muy bien el día a día y ser capaces de seguir creciendo para conseguir la primera victoria después de estos partidos. La primera victoria nos dará esa tranquilidad para volver a sentirnos otra vez con fortalezas. Pero no, a mí siempre digo que ni para bien ni para mal miro la clasificación. O sea, no miro mucho las sensaciones. La sensación a día de hoy es que Europa está lejos, aunque parezca que está a 4 puntos. Pero para mí la sensación que tengo es que Europa está lejos. Y esa me la tengo que quitar. Me la tengo que quitar en la competición. Cuando lleguemos a esa sensación de estamos muy bien, estamos fuertes, nos quedan 8 partidos y estamos a 2 puntos de Europa, oye, vamos a luchar por ir a Europa. Pero a día de hoy las sensaciones no son de luchar por Europa. Y eso a mí yo me lo marco mucho como para que no me nuble la clasificación. Porque la clasificación te dice una cosa y tú estás a lo mejor en un momento que no es así. Yo el año pasado tenía la sensación internamente que íbamos a luchar por Champions siempre, y no era por la clasificación, era por las sensaciones que me mostraba el equipo, y ahora tengo esa sensación de que estamos lejos de Europa.